retomando un tema que me parece que podría ser interesante en estos momentos, donde pues hay una especie como de situación, ¿no? Interesante en los mercados. Por un lado, tenemos la idea de que hay una desaceleración en la economía mundial y que esto está provocando distintos efectos inflacionarios. Ahorita estamos en un periodo de muy baja inflación y viendo la investigación que hicieron Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff en el libro de This Time is Different, me voy a una parte donde ellos hablan de la inflación y los crash de divisas modernos y sacan dentro de este capítulo, el capítulo 12 de este libro, sacan una estadística que así a ojo de pájaro me llama mucho la atención. Es una gráfica que muestra desde el 1500 hasta el 2007, una gráfica de un promedio móvil de 5 años para la inflación de todos los países en esta época, en este periodo de tiempo. Y llama mucho la atención en los periodos donde la inflación se dispara, después de ahí viene una corrección muy brusca y después vuelve otra vez a manejarse. Primero que nada, la inflación promedio, digamos, en lo que es la historia desde el 1500 hasta la fecha actual, se podría decir que está entre un 3 y un 4%, es decir, la inflación que tendría mayormente, ¿no? La historia, digamos, moderna de la humanidad estaría entre un 2 y un 4% según esta gráfica, con un periodo mucho más disparado hacia el alza en promedio desde el 1920 más o menos hasta la fecha, ¿no? Desde el 1920 lo que ha estado haciendo es oscilar hacia el alza con fuerza hasta llegar alrededor de un 12% y ya después de la década de los 80 para 2007 lo que hizo fue moverse hacia la baja. Y otra observación interesante que se puede desprender de esta gráfica vista así muy rápidamente consiste precisamente en lo que sucedió en la gran crisis de los años 30, ¿no? Esta se podría explicar como un disparo al momento de mayor inflación históricamente hablando, después de los años 30, que hubo una inflación pues que llevó al 14% a nivel mundial y desde ahí se redujo impresionantemente hacia la zona de los años, vamos a decir que empezó por ahí de los años 20 y se redujo hacia la zona de los años 30 a una deflación del 4%. Esto debe haber sido provocado en el momento de la crisis más aguda, ¿sí me explico? Durante la crisis de los años 30, 20 a 30, y desde ahí después volvió a repuntar con fuerza hacia el alza durante lo que fueron los periodos de la Segunda Guerra Mundial, hacia los años 40 y tantos más o menos, para después volver a regresarse alrededor del 4%, un poquito más abajo del 4%, por ahí de los años 60, luego se volvió a disparar hasta los años 80, digamos al segundo periodo de más inflación en la historia, en estos últimos, ¿qué le gusta?, 500 y pico años, hacia la zona del 12%, y después de ahí vino la última etapa. Es decir, lo que normalmente sucede después de periodos de una deflación fuerte, al parecer es un periodo de muy fuerte inflación. Esto tendría su lógica si usted lo analiza desde el punto de vista de las medidas que toman los bancos centrales para poder, digamos, hacer contraefecto a estas medidas de deflación. Cuando fue la época de los años 30 y la gran deflación que hubo ahí por la gran parálisis económica que hubo en ese momento, si usted recordará, pues vino, ¿no?, la escuela keynesiana, donde pues para tratar de sacar las cosas adelante, el señor Keynes dice, ¿sabes qué? Aquí el que tenga posibilidad que gaste, y si el único que tiene posibilidad para gastar es el gobierno, pues que gaste el gobierno, y finalmente fue con lo que se reactivó la economía. Pero en las próximas generaciones, el efecto pernicioso que tuvo fue una inflación que siguió creciendo de manera relativamente desmedida, hasta que nos llevó al segundo punto histórico de máximos en la inflación, por ahí de la época de los 80, hablemos de por ahí de la época cuando Reagan tuvo que encomendarle a Paul Volcker, el gobierno del Banco Central en ese entonces, el aplacar la inflación costara lo que costara, ¿no? Y fue el periodo de reducción en la tasa inflacionaria que se tuvo, precisamente desde ese entonces, y la parte o la fase nueva donde la creación
de estos... hay que recordar que en esos entonces no existía la inflación como un objetivo de política monetaria, y después de ahí entonces se generó, ¿no?, la idea de que, sabes que la inflación la deberíamos de controlar a un tanto por ciento para evitarnos broncas, ¿no? Una mirada rápida a los últimos 500 años en la inflación, según las investigaciones de estos economistas que se hicieron pues muy mencionados precisamente cuando publicaron este libro de This Time is Different, uno de los estudios más completos en cuanto a tiempo, en cuanto al espectro que han hecho precisamente sobre estas variables que provocan o que pudieran asociarse con las crisis, creado por Carmen Reinhardt y Kenneth Rogoff. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.